Bienvenido a la clase de Farmacología General. Empezaremos con la unidad 2, agentes que actúan sobre el sistema nervioso central. Pero antes de empezar con esta unidad, tenemos que hacer un repaso sobre la anatomía del sistema nervioso. Ok, aquí verán el objetivo de la unidad. Conocer la anatomía del sistema nervioso en los animales domésticos para entender, comprender, razonar y criticar el uso y aplicación de los fármacos que actúan en el padecimiento del sistema nervioso central. Y el tema sería repaso de anatomía del sistema nervioso. Vamos a hablar qué es el sistema nervioso y qué partes lo componen. El sistema nervioso posee función de organizar, coordinar y gobernar las labores que cumple el cuerpo animal, constituyéndose como una especie de red interna que abarca todo el cuerpo. Para ello se sirve una agrupación de órganos y estructuras cuya tarea fundamental es la de recoger y procesar los estímulos y señales procedentes del interior y del exterior del cuerpo, para así conseguir una adecuada interacción con todo lo que lo rodea. Todo este conjunto está originado a partir del tejido nervioso de origen ectodérmico. Esto significa que forma parte de todas aquellas partes del cuerpo que se formaron en el primer lugar, que es en el embrión. También el sistema nervioso está formado por unas células llamadas neuronas, las cuales son las células especializadas de comunicar señales químicas. ¿Recuerdan? Eso lo vimos en fisiología general, la parte del sistema nervioso. Ellas se comunican entre ellas y tenemos entendido, o según las literaturas, el ser humano tiene más o menos aproximadamente 100 millones de neuronas. Aquí tenemos la forma anatómica y funcional del sistema nervioso, y en esta parte tenemos lo que es la neurona y su parte, que está compuesto, y su función por soma, vainas de mielina, axón, dendritas, nódulos de Rambier y terminales. El soma, ¿cuál es la función del soma? Integra las señales coordinadas, las actividades metabólicas de las neuronas. La vaina de mielina, capa blanca formada por fosfolípidos. El axón, prolongación del citoplasma, conduce el potencial de acción. La dendrita, prolongaciones del citoplasma, recibe las señales de otras neuronas. Nódulo de Rambier, también Rambier, donde se transmiten los potenciales de acción, y las terminales, la sináptica, transmite las señales de una neurona hacia otra neurona. Tipos de neurona por su estructura. Tenemos que las neuronas pueden ser neuronas monopolares, neuronas bipolares y neuronas unipolares. En las neuronas multipolares tenemos varias dendrita y axón. Estas se encuentran en el encéfalo y la médula espinal. Las neuronas bipolares tenemos las dendritas y axón, ojo y oídos. Y las neuronas unipolares tienen una sola prolongación, dividida en una rama central, los ganglios y el bulbo raquídeo. Okay. Luego tenemos los tipos de neuronas por su función. Por su función ellas pueden ser aferentes o sensitivas, eferentes o motoras. Las aferentes, cuando llevan el impulso de los receptores, el tacto periférico al sistema nervioso central, y las eferentes o motoras llevan los impulsos del sistema nervioso a los efectores, a los músculos. Tenemos las neuroglías, se localizan entre las neuronas. Los astrocitos, su función es de sostén. Las microglías, de protección. Los oligodendrocitos, de sostén. Y así. Luego vamos a hablar de la sinapsis y la transmisión de información. Las neuronas transmiten los impulsos nerviosos
Aquí tenemos la excitabilidad de la célula depende de 1, concentración de los iones y capacidad de transporte activo. En la excitación se genera un potencial de acción, corriente eléctrica debido al flujo de iones y al potencial de la membrana. Aquí tenemos lo que es. Luego vamos a definir qué es sinapsis. Sinapsis es la transmisión de información de una neurona hacia otra neurona. El extremo terminal del axón se expande y forma el botón del axón. Hace contacto con otra dendrita o el soma. No existe unión. La transmisión es por neurotransmisores. Recuerdan en fisiología que hablábamos de la acetilcolina y la noradrenalina. ¿Qué se activaba en qué momento? La transmisión del impulso nervioso al llegar al nivel de la sinapsis del sistema nervioso autónomo tiene lugar mediante la liberación de sustancias químicas llamadas neurotransmisores, noradrenalina y acetilcolina. Aquí dejamos una lámina donde está todo el proceso de sinapsis, todo paso a paso. Pueden leerlo. Luego vamos a hablar sobre la clasificación del sistema nervioso. Existen varias formas de estudiar y dividir el sistema nervioso. Este repaso se centrará en el punto de vista anatómico. Desde esta perspectiva, está compleja la estructura, se está formada por un sistema nervioso central, el cual comprende el encéfalo y la médula espinal. Y un sistema nervioso periférico donde tenemos las neuronas sensoriales y las motrices. Las motrices se dividen en somático y autónomo. Luego tenemos lo que son lo que es el sistema nervioso periférico. Son los nervios craneales. Los nervios craneales están compuestos por 12 pares de nervios, de ahí que también son conocidos como pares craneales. Estos se originan en el cerebro y a una altura del tallo cerebral, repartiéndose en el cuerpo mediante unos orificios situados en la base del cráneo o en el cuello, en el tórax y el abdomen. Estos nervios nacen ubicados según la labor que vayan a desempeñar. Eso también lo vimos en la parte de la función de fisiología. Aquellos que son encargados de transmitir la información motora viajan por la vía eferente y tienen origen en el tallo encefálico, mientras que las fibras encargadas de la señal sensitiva sensorial, las cuales atraviesan la vía aferente, nacen fuera del tronco del encéfalo. Entonces, como ya habíamos hablado, existen aquí los tipos de neuronas por su función aferente y eferente. Luego tenemos el sistema nervioso periférico y aquí tiene el par craneal 1, el nervio olfatorio, el 2, el nervio óptico, el 3, el nervio oculomotor, el 4, el troclear, y así va sucesivamente hasta que lleguemos al par craneal 12. Luego tenemos aquí los nervios espinales. Los nervios espinales tenemos que son 31. Son nervios espinales o raquídeos. Son 31 par que se responsabilizan de transmitir señales sensoriales como por ejemplo el tacto o el dolor desde el tronco y las 4 extremidades al sistema nervioso central. Además, median en la información de la postura, de la musculatura y de las articulaciones, llevando entonces la información desde el sistema nervioso central hacia el resto del cuerpo. Existen otras clasificaciones del sistema nervioso periférico en función a cada una de las vías, separada el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Aquí les dejo un cuadrito donde estamos clasificado por especie, aquí les dejo un cuadrito donde estamos ubicados por especie, donde están localizados. El caprina y bovina está la cervical en la octava cervical, el nervio, ¿verdad? El nervio espinal, en la 13 torácica, en la 6 lumbar, en la 5 sacra y en la 7 coxilla. Y así sucesivamente vamos viendo por especie.
Luego, el sistema nervioso simpático se localiza en la región lumbar torácico-lumbar. El sistema nervioso simpático se localiza en la región torácico-lumbar. Prepara al organismo para enfrentar situaciones de tensión. El sistema nervioso parasimpático se localiza en el encéfalo y el nacimiento en la médula. Controla la homeostasis interna del organismo. Aquí tenemos ya la clasificación, cómo se divide el sistema nervioso. Tenemos sistema nervioso, división del sistema nervioso. Tenemos sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo tenemos el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El sistema nervioso periférico tenemos los nervios, que tenemos nervio motor y nervio sensitivo. Y el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. El simpático, como habíamos repetido, se localiza en la región torácico-lumbar y prepara el organismo para enfrentarse a situaciones de tensión. Y el sistema nervioso parasimpático se localiza en el encéfalo y el nacimiento de la médula. Controla la homeostasis interna del organismo. Luego, ¿cómo está constituido el sistema nervioso? La función es interpretar la información que recibe. Está formado por encéfalo y médula espinal y cubierto por las meninges. El sistema nervioso central posee una serie de particularidades propias. Algunas de estas, sus órganos más importantes están sumamente protegidos del ambiente externo, concretamente por 3 membranas llamadas meninge. Las células funcionales del sistema nervioso central se agrupan y forman 2 organizaciones diferentes, que son la materia blanca y la materia gris. El medio de transmisión de la información a través de unos pequeños orificios situados en el encéfalo y en la médula, dentro de los cuales se encuentra el líquido cefalorraquídeo, cuya función es nutrir y proteger. Tenemos la función del encéfalo, es la estructura del sistema nervioso central que se encuentra dentro del cráneo. Desde el punto de vista anatómico, el encéfalo incluye el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. El cerebro es un órgano más conocido. El cerebro es el órgano más conocido de todo este sistema y también el que posee un tamaño más considerable. El cerebro está fraccionado en 2 grandes hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y en medio de las cuales se encuentra la cisura interhemisférica. Asimismo, estos 2 hemisferios se comunican mediante una fibra nerviosa llamada cuerpo calloso. El área exterior del cerebro es conocida como corteza cerebral. Está formada por materia gris, la cual la forman unos pliegues llamados circunvalaciones. Bajo esta materia gris se encuentra la materia blanca. Además de la materia gris, también está formado por el tálamo y el hipotálamo. Las funciones del cerebro, entre muchas, procesar información proveniente de los diferentes sentidos, así como controlar el movimiento, las emociones, la memoria y el aprendizaje. El cerebelo está situado. El cerebelo, aquí no lo tengo, bueno, pues el cerebelo está situado en la parte inferior y posterior del encéfalo. Es el encargado de integrar los procesos sensoriales y motores del cuerpo. El tallo cerebral, también conocido como tronco del encéfalo, este constituye la mayor vía de comunicación entre el cerebro y la médula espinal.
Igualmente este sistema está formado por materia gris y materia blanca. Es capaz de controlar diversas funciones como controlar la respiración o el ritmo cardíaco. La estructura que forma parte del tronco del encéfalo es el mesencéfalo. El mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, también conocido como médula oblongua. La médula espinal tiene la misión de transportar los impulsos nerviosos desde el encéfalo hasta los 31 pares de nervios del sistema nervioso periférico. Aquí tenemos. Hasta aquí. Hasta aquí. Esa es la función. Hasta los 31. Existen dos vías diferentes. La vía aferente y la vía eferente. La vía aferente es la que la información circula desde el tronco, el cuello y las 4 extremidades hasta el cerebro. Y la vía eferente, las señales viajan del cerebro al resto del cuerpo, como lo habíamos hablado en la diapositiva de las neuronas. Aquí tenemos lo que es cuando ponemos un anestésico epidural. El espacio epidural está ocupado por grasa semilíquida a temperatura corporal, el ligamento longitudinal dorsal y el plexo venoso, el que se encuentra en la región lumbo-sacro y entre la última vértebra sacra y la primera coxilla. Se utiliza para inyecciones anestésico y anestésico epidural. Espero que este resumen les haya servido para recordar un poco. Y aquí tenemos algunas bibliografías, ustedes pueden entrar y pueden documentarse más. Muchísimas gracias.